se preocupan por llenar los templos. Y de hecho no es malo, pero es la forma en que se llenan. Porque no es tener una gran cantidad de siervos malos, sino es tener una buena calidad de siervos buenos. Y entonces la pregunta sería, ¿cómo nosotros nos convertimos en un siervo bueno? ¿Cómo nos vamos a convertir nosotros en esos siervos buenos? Y entonces hoy el Señor tiene una parábola muy conocida por muchos de ustedes, pero tal vez un poco mal interpretada. Es una parábola que habla en un contexto muy difícil, en un contexto donde hemos hablado mucho del servicio, pero en esta ocasión el servicio que nosotros prestamos a la iglesia, el servicio que usted y yo siempre antes de iniciar, quiero que a usted le quede claro lo que es el servicio. El servicio no es solamente, vuelvo y se lo repito por enésima vez, no es solamente lo que hacemos en la iglesia. El servicio no es pararnos en la puerta, no es predicar. El servicio no es solamente traer un puchito de mercado. El servicio no es solamente diezmar, ofrendar. El servicio es todo lo que nosotros hacemos. Mire, hay gente en la iglesia linda que sirve, pero en la casa no lavan un plato. En la casa hay esposos que les da lo mismo que la cocina esté patas arriba. Y si la mujer trabaja, peor, porque esperan a que la mujer llegue cansada, estresada de atender gente, y el esposo lo único que dice es: ole, ¿qué hay de comer? Y es triste porque todas esas cosas son un conjunto en nuestra vida, y todo lo que hacemos tiene repercusiones en la eternidad. Escuche esto, yo jamás había visto la vida de esa manera, porque yo le hago una pregunta a usted y sé que con facilidad usted me va a responder que sí. Y es: ¿cuántos de ustedes quieren ir a la eternidad? ¿Sí o no? Excelente. Yo digo, uy, en la eternidad, si así nomás vivo feliz, ¿cómo será en la eternidad? Donde se plantea un cuadro muy diferente, un cielo nuevo, una tierra nueva, cero corrupción, no habrá llanto. Cuando usted lee Apocalipsis, usted queda, y entonces ir a la eternidad, todos quieren ir. Pero escuche, la eternidad no es un lugar, la eternidad es un estado que usted tiene que comprender aquí en la tierra. Y gran parte de la eternidad yace en el servicio que nosotros prestamos como cristianos. Porque no en vano el Señor Jesucristo dijo: yo no vine a que me sirvieran, yo vine fue a servirles. Y que diga eso el Hijo de Dios, que tenía trono, que tenía toda la creación a su disposición, que con chasquear los dedos así, dice la Escritura, que cuando Él hace así, son 180,000 ángeles que se le postran a Él y le dicen: ¿qué quiere, Señor? Ese es nuestro Dios. Y entonces Él con semejante grandeza vino a servir. Y entonces nos enseña mucho eso, que lo que nosotros hagamos aquí en la tierra mientras estamos va a tener unas repercusiones en la eternidad que usted no se imagina, que a veces no las alcanzamos ni siquiera a vislumbrar. Dígame, ¿cuántos de ustedes se levantaron esta semana y dijeron: yo impacté la eternidad?
¿Mm? Yo la impacté, que usted diga, yo hice algo por la eternidad esta semana. Dentro de todo lo que hacemos, usted se levanta, va al gimnasio, se pone linda o se pone lindo, va, trabaja, vuelve a casa y el Señor le da la misma energía y usted al otro día vuelve lo mismo y se entra en una rutina y usted va y compra y paga y vuelve y adquiere deuda y paga, y eso se forma un círculo vicioso la vida, en que a veces la eternidad no se encuentra por ningún lado. Yo soy de los que en mi oración le digo a Dios que me permita en la semana hacer algo por la eternidad. Y entonces lo que yo estoy haciendo hoy es trabajar por la eternidad. Lo que yo hice el martes con el liderazgo es trabajar por la eternidad, porque ese es mi rol, ¿sí? Mas sin embargo, en estos días le dije al Señor, quiero hacer algo por la eternidad, por los niños los tenemos un poco olvidados, Señor, tengo carga. Y con mi esposa estábamos, ¿qué hacemos? Salimos hace un mes a un ayuno y tratamos de contactar a la Fundación Samaritan Purse para ver si podemos traerle nuevamente regalos a los niños. Y bueno, uno mueve, y yo le dije, hay que hacer algo. Y usted mueve la eternidad y el cielo se mueve. El viernes estábamos en la casa cuando nos llama Juan, vénganse para el templo, que llegaron 2 delegados de Samaritan Purse. Y rápido bajamos y nos contactamos y nos dijeron, no, venimos del Caquetá, es que nos acabaron de aprobar que incluyéramos a las iglesias de sana doctrina para el programa Samaritan Purse, para volverle a dar regalos a los niños y hacer evangelismo y todo esto. Y por el Meta no se podía, porque este año es Palariar y queríamos traerlo aquí, pero no, es un complique. Pero el sentir de querer mover la eternidad hizo que 2 personas vinieran y los atendimos, ya nos inscribimos, y si Dios lo permite, para terminar enero estamos trayendo el programa para los niños nuevamente. Entonces tenemos que mover la eternidad, usted tiene que mover la eternidad, y yo le voy a enseñar hoy eso. ¿Por qué? Porque mire el llamado que nosotros tenemos. No me lo vaya a colocar todavía, vamos a leer el texto bíblico y quiero que vayan al Evangelio de Mateo, el Evangelio como dicen en la iglesia ortodoxa, que suena hasta bonito, ¿no? Yo me acuerdo que yo estaba en la iglesia católica y la persona que salía decía, lectura del Santo Evangelio según San Mateo, y uno decía, uy, la palabra de Dios. Y aquí nosotros hemos perdido como eso y decimos, abra la Biblia en Mateo. El Evangelio es según San Mateo, no porque sea santo, porque esa fue la connotación que quiso darle la iglesia católica. Por eso nosotros no lo hacemos, porque ¿quién es el único santo? Dios, Jesucristo, su Hijo, ¿cierto? Del resto, de ahí para abajo somos pecadores en las manos del Señor. Ya que nos hayan enseñado a muchos de nosotros en las iglesias que San Lucas, ¿cierto? Que no, eso no. Es el Evangelio según Mateo. Porque si usted se pone a escarbar la vida de Mateo, no tiene ganas de decirle San, porque Mateo era un ladrón. El que escribe este Evangelio era un ladrón. Y uno dice, uy, pastor, ¿cómo así? Sí, era un ladrón, cobrador de impuestos, que el Señor llamó, lo transformó y lo convirtió en un discípulo, en un apóstol de Jesucristo. Y mire lo que dice él en el capítulo 25, versículo 14 en adelante. Vamos a leer, si Dios lo permite, en la Reina Valera que usted tiene ahí para que se vea bien identificado. Leo la palabra del Señor y coloquémosle mucha atención. Dice así:
Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Démoslo ahí, voy a tratar de darles el contexto. El Señor Jesús, cuando está hablando en Mateo 27, en ese capítulo que acabamos de tomar, le faltan aproximadamente 3 días para ir a la cruz, más o menos. Es uno de sus últimos sermones, de sus últimas enseñanzas a sus discípulos. Y Él les está hablando acerca del reino. Cuando usted lee el Evangelio de Mateo, el propósito de Mateo escribir es mostrar a Jesús como el Mesías, como el Rey. Ese es el propósito de Mateo. Nosotros leemos los evangelios y pareciera que fueran iguales, y de hecho tienen a la misma persona, son iguales, pero relatan historias distintas, porque los que escriben son personajes distintos y son destinados a personajes distintos. Entonces, por ejemplo, Mateo le escribe a una comunidad muy judía. De hecho, Mateo comienza con la genealogía ¿de quién? De Jesús, ¿cierto? Para mirar de dónde viene. ¿De dónde viene un rey? ¿De dónde nace el rey? Y ese es el propósito del Evangelio, hablar del rey y del reino. Y entonces Jesús empieza a todas sus enseñanzas en Mateo. Mateo las encamina a que la gente entienda que Él es el rey, que Él es el Mesías. Y más que entender que Él es el rey y que Él es el Mesías, que hay un reino que Él trae. Por eso usted mira en el capítulo 3 que dice, el reino de los cielos se ha acercado. Por allá más adelante le dice a los discípulos, no se preocupen, que a Dios le ha placido entregarles el reino. Y así muchas parábolas hablando acerca del reino. Y entonces Él aquí dice, Jesús está pensando y Él dice, ya se me va a acabar el tiempo, ¿yo qué hago? ¿Yo con qué comparo el reino? Él está pensando, pero en este capítulo 25 hay algo que nosotros no podemos desconocer, y es que en el capítulo 25 hay 3 parábolas. Una de las parábolas que hay en el principio es la parábola de las 10 vírgenes. Y las 10 vírgenes está hablando acerca de cómo hay que esperar a que el Señor venga. Y hay que estar preparados. Esta parábola habla de los talentos y la siguiente parábola habla de los siervos que son como aquellas cabras y que son como aquellas ovejas, más o menos algo así. Pero lo que tiene de importante este capítulo es la escatología. ¿Qué es la escatología? La escatología tiene que ver con los eventos futuros. O sea que esto es una parábola profética acerca del regreso ¿de quién? De Cristo. Y lo que quiere Cristo es, porque en el capítulo 24 Él habla de la venida. Y Él dice las señales del fin, porque los discípulos le dicen, bueno, usted está diciendo que se va y que va a volver, pero usted no nos ha dicho cuándo. Y entonces Él le dice, no, mijo, el día y la hora nadie la sabe, pero sí les voy a decir qué tienen que hacer ustedes mientras Él regresa. Y esta parábola tiene que ver con eso. Y entonces Él dice, voy a hablarles acerca del reino, del regreso, acerca de lo que hay envuelto allí, en ese reino que estamos esperando, en ese rey que estamos esperando. Y Él dice, lo voy a comparar. Y entonces Él dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó ¿a quién? A sus siervos. Y dice, y les entregó sus bienes. Versículo 15. Dice, a uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue
lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, versículo 17, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien. ¿Cómo le dijo? Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien. ¿Cómo vuelve y le dice? Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo. Dígale al que está a su lado: deje el miedo. Deje el miedo, mano. Porque mire lo que produce el miedo. Escuche. Escuche. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo, ¿qué cambió ahí? Ahí cambió algo. Siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y aquí sí viene lo más duro, y es que al siervo inútil, dice él, echadle ¿en dónde? En las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. ¿Cuántos quieren ser siervos buenos? Amén. Mire lo que propone esta parábola. Esta parábola propone lo siguiente, y es que nosotros estamos llamados a ser siervos fieles que entran ¿en dónde? En el gozo del Señor. Ese es el llamado. Si nosotros comprendiésemos solamente ese llamado, con eso estaríamos, yo creo que más que bien. Estamos llamados a ser siervos fieles que entran en el gozo del Señor. ¿Ustedes quieren saber por qué la gente se amarga en la iglesia? Porque sencillamente no sirven. Y como dice por ahí un dicho, el que no sirve, que no estorbe. Eso lo dicen los adagios populares.
Y cuando usted mira este texto bíblico, Jesús está mostrando lo que va a pasar en los últimos tiempos. Mateo 25 habla de las vírgenes, habla del juicio de las naciones, pero aquí en esta parábola nos va a hablar acerca de cómo convertirnos nosotros en esos siervos buenos. Y este texto por lo menos nos va a dar 3 pautas en esta mañana. 3 pautas para ser un siervo bueno. Y yo quiero que analicemos la primera pauta. Y la primera pauta tiene que ver con esto que van a mirar allí. Y es que la primera pauta para ser un siervo bueno es reconocer mi responsabilidad asignada. Pastor, ¿qué es eso de la responsabilidad asignada? Cuando nosotros miramos la parábola habla de talentos. Pero cuando usted mira otra traducción bíblica, habla de monedas. Y habla de una cantidad. Por ejemplo, usted mira la versión, ya le digo cuál puede ser. La PDT puede ser. En el versículo 15 dice así: a uno de ellos le dio ¿cuánto? 5 bolsas de dinero. La PDT que yo tengo aquí dice: a uno de ellos le dio 5,000 monedas. Al otro le dio 2,000 y al otro le dio 1,000. El talento era una medida, porque en ese tiempo parecía ser que pasaba lo que pasó aquí en los tiempos de la coca. ¿Qué hacían con la plata? La pesaban. Que ese bulto debe tener unos 10,000 millones porque pesa 3 arrobas. Entonces más o menos el talento era una medida. Pero cuando nosotros hacemos la interpretación correcta, 5,000 monedas de plata era demasiado, era un capital, era prácticamente un proyecto de vida que le estaba entregando ese hombre a estos 3 hombres. Y entonces eso de la responsabilidad asignada son los talentos. Es el talento que Dios nos ha dado. La responsabilidad tiene que ver con esto que le voy a hablar. Escúchenlo bien. Tiene que ver con las habilidades. Tiene que ver con los bienes. Tiene que ver con las oportunidades. Tiene que ver con los dones. Tiene que ver con la familia. Escuche eso. Aquellos que miran a la esposa como una sirvienta, como una esclava, son los que más se van a estrellar en el reino de los cielos. Porque cuando Dios nos da una esposa, nos está dando una oportunidad. Cuando Dios nos da unos hijos, nos da una oportunidad. Cuando Dios nos da bienes, nos está dando oportunidad. Y a ellos el Señor les dio oportunidad. Pero fíjese que solamente 2 de ellos pudieron reconocer que su responsabilidad asignada. Entonces mire lo que dice aquí. Claramente en la parábola solo 2 siervos pudieron reconocer lo que se les había dado. Nuestra gran responsabilidad es reconocer que somos administradores, no dueños. Escuche eso. Escuchen. ¿Cuál es la tendencia de nosotros los seres humanos? La tendencia de nosotros los seres humanos es a adueñarnos de lo que no es de nosotros, pero hay una tendencia más diabólica. ¿Sabe cuál es? No solamente a adueñarnos, sino a creer que lo que nosotros tenemos es porque nosotros lo hemos conseguido. Y entonces uno se la pasa por la vida vanagloriando y uno dice, mire, uno va y dice, mire, ¿cómo es ese toro, pastor?
ese toro lo compré, y ese toro, y ese toro, y ese toro. Y uno dice, bueno, sí, pero ese toro ¿qué? ¿O qué? No, es que ese toro yo lo compré. Y es que ese toro es mío. Pastor, ¿usted sí mira esos potreros? Dice, sí, claro, muy bonitos, ¿no? Y esos potreros son míos, pastor. Usted no sabe cuánto me ha costado a mí eso. Y puede ser cierto, pero nosotros, los que de una u otra forma le hemos entregado la vida a Cristo, tenemos que entender, escuche, la gran responsabilidad asignada es que ellos recibieron y automáticamente trabajaron, pero ellos jamás los escucha uno diciendo, bueno, Señor, aquí están sus 5 y de los otros 5 vamos a partir. No, es que como vivimos en la cultura del aumento, ¿sí ve? Y eso es lo que nos hace a nosotros que pensar mal. Porque la mayoría de ustedes que están ahí viven en la cultura del aumento. Y la cultura del aumento es esa, que yo tengo 40 animales que me dieron en aumento y a los 3 años no tengo 40, sino tengo 20, 60 o pongámosle 70. Y entonces cuando llegó el dueño a pedirme cuentas y le digo, claro, mire, aquí están sus 40, pero de estos 30 vamos por mitad, porque así es. Y terrenalmente todo lo vemos así, pero usted no mira a estos siervos diciéndole, Señor, vamos a partir y yo me quedo con esto y usted parte con lo otro. El gran principio de entender nuestra responsabilidad asignada es que no somos dueños, somos administradores. Ahora, Dios nos ha dado a cada uno una responsabilidad diferente. A unos les ha dado ganado. Escuche, a otros les dio habilidad en las manos. Hagan así. ¿Sí ve? Las manos. Aquí yo conozco hermanos que se ganan su vida y han hecho con el sudor de su frente, pero porque Dios le ha puesto una oportunidad en sus manos. ¿Sí ve? Ahora, las responsabilidades asignadas son diferentes. A uno le dio 5,000, a otro 2,000 y a otro 1,000. ¿Sabe de qué nos habla eso? De que nosotros no tenemos por qué estar ni envidiando ni pidiendo lo que el otro tiene, porque en eso nos pasamos toda la vida. Mire. La mayoría de motivaciones que tienen los seres humanos, y no saquemos a los cristianos de esa bolsa, es que quieren tener lo que otros tienen. No, a usted Dios le dio algo muy diferente y esa es nuestra gran responsabilidad. Fíjese que 2 se dieron cuenta y dijeron, vamos a trabajar. Él me dio a mí 5,000, a mí me dio 2,000, pero hay uno que no pudo darse cuenta de su responsabilidad asignada. Y eso es lo que de una u otra forma Jesús quiere dejar claro en los discípulos. Él les está diciendo, yo me voy a ir y les he dejado esto. Por ejemplo, a Pedro le dejó claro y le dijo allá en Mateo 16, le dijo, sobre usted es que vamos a poner este proyecto de la iglesia. A otros les dijo otra cosa diferente. Y entonces de eso se trata la vida cristiana. Nosotros somos siervos. Cuando usted llega a la iglesia y recibe a Cristo, usted recibe un paquete completo. Porque ¿cuál es el problema? Que llegamos a Cristo y hemos creído que nosotros recibimos solamente ¿qué? Salvación. Y entonces yo soy salvo y somos muy responsables para la salvación. ¿Y dónde deja el resto? Es que Dios no solamente quiere salvarnos, Dios quiere que nosotros le sirvamos. Si usted mira, Él está terminando su vida sobre la tierra y Él quiere que la iglesia, Él quiere que los discípulos entiendan que
al final de los tiempos, Él va a venir a mirar su responsabilidad. Y la responsabilidad no yace en la iglesia, porque si ustedes me evalúan a mí como pastor, la responsabilidad mía es predicar, la responsabilidad mía es pastorear la iglesia. Pero ¿cuál es su responsabilidad? ¿Qué tuve que hacer yo para poder cumplir la responsabilidad? Pues entender que yo no había nacido para tener dinero. Yo no nací para ser lo que algún día quise ser, un gran militar con mando, y tal vez si yo me lo hubiera propuesto hubiera sido hasta un general de la república. Pero el Señor no me mandó a eso. Él me dio una responsabilidad asignada diferente, y usted tiene que buscarla, usted tiene que encontrarla. Usted no se puede dar el lujo de esconder su responsabilidad. ¿Qué hizo ese siervo malo? La escondió. La escondió. Mi responsabilidad es extender el reino, no mi mundo. Escuche. Mi responsabilidad es extender el reino, no mi mundo. ¿Cuál es el talento? ¿Cuál es la responsabilidad que Dios me ha dado? Vuelvo y se lo repito: habilidades, bienes, oportunidades, dones, familia. ¿Qué le ha dado Dios a usted? Dios no solo quiere salvarnos, Él nos ha dado talentos para extender el reino. ¿Qué estamos haciendo con nuestra responsabilidad asignada? ¿La estamos usando para nosotros mismos, para nuestros placeres, o para extender el reino? Mire, qué difícil es que la iglesia entienda que lo que Dios le ha dado es para extender el reino. Si usted mira la parábola, el Señor le pidió lo que Él les había entregado. Y nosotros los pastores hemos cometido errores garrafales, en decirle a la gente: no se preocupe, que Dios cuando llegue al cielo lo único que le va a pedir cuentas es de su familia. Mentiras. Cuando Dios llegue, Él va a pedirnos cuentas hasta de una aguja que puso en nuestras manos. ¿Qué nos ha dado Dios a nosotros? ¿Qué ha puesto Dios en nosotros? Tantas cosas que nosotros a veces creemos que no cuentan. No, todo lo que Dios nos ha dado cuenta. Dice aquí que había una mujer demasiado enferma. Tenía un tumor grande en la cabeza. Pero ella decidió irse para un hospital, porque desde muy niña se dio cuenta que ella podía evangelizar. Y ya casi al final de sus días se da cuenta que había desperdiciado todos los talentos, todo lo que Dios le había dado, pero hasta que le descubrieron un temor grandísimo en el cerebro, dijo: yo voy a extender el reino. Y dice que duró un año caminando por los pasillos de un hospital en los Estados Unidos, evangelizando al que se le atravesaba. Y los médicos la miraban porque ese tumor empezó a deformarle su cráneo, y aquí le empezó a salir una bola así grande, y ya los médicos la desahuciaron. Pero ella dijo que ella iba a empezar ¿a qué? A ponerse a cuentas. ¿Cuál es su responsabilidad asignada? Hay que aprovechar las oportunidades, hay que verlas. Escuche, yo le he hablado mucho a la gente de aquí. Este es un municipio donde viene mucha gente, demasiada gente, mucho turista. ¿Usted sabe a quién le va a pedir cuentas Dios
de toda esa pela de gente que ha venido aquí? ¿A quién? A nosotros. A nosotros. Por eso usted que tiene un negocio, usted tiene que extender el reino. Usted que tiene influencia en la parte turística, extienda el reino. No, pastor, pero es que yo no soy guía, yo no tengo nada. Yo la verdad, por ese lado, a mí no me va a pedir cuenta del Señor. No, usted tiene lo suyo. ¿Cuál es su responsabilidad asignada? Dese cuenta. Pastor, ¿cómo hago? Para eso está la iglesia. Entonces usted llega a la iglesia y hay una palabra que se llama la forma dentro del trimestre de evangelismo, que el otro año la vamos a trabajar. Y la forma tiene que ver, es un acróstico que tiene que ver con un test de más o menos usted cuál es su talento, cuál es su don dentro de la iglesia. Ahora, entendiéndose dentro de la iglesia, porque realmente cuando nosotros vamos a mirar, el talento es todo lo que Dios nos ha dado. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con nuestra responsabilidad? O la otra pregunta sería, ¿usted ha reconocido su responsabilidad asignada? Hay mucha gente que llega a la iglesia, se convierte a Cristo, pero en el momento en que reconoce su responsabilidad asignada, le queda grande servir. ¿Y sabe por qué le queda grande servir? Porque la responsabilidad asignada tal vez no cumple con las expectativas y los intereses que usted tiene. Y entonces uno dice, no, ¿yo qué me voy a poner? En algún momento yo dije, ¿yo qué me voy a poner a servir? ¿Yo qué me voy a venir para la Macarena? Si yo hubiera más o menos sabido, yo hubiera dicho, ¿yo qué me voy a venir a ganarme 400,000 pesos aquí para mantener a mi familia? Si me estoy ganando 4 millones donde estoy trabajando, ¿yo qué me voy a venir por acá? Entonces, ahí es cuando nosotros, la responsabilidad asignada empieza a competir. Y fíjese que esto tiene mucho que ver con lo que le pasó al siervo malo. El no darse cuenta de la responsabilidad asignada lo llevó ¿a qué? A tener ¿qué? Miedo. Y ese es el gran flagelo de la iglesia. Atreverse a servirle a Dios. ¿Sabe cuál era mi miedo? Que yo llegase a estar aquí y que Dios no me pudiera proveer para mi familia. Y entonces yo decía, no, pero yo qué le voy a... No, pero ¿qué le voy a dar a mis hijos? No, pero ¿qué le voy a...? Cuando empecé a mirar que no es de esa manera que se piensa, es que cuando usted reconoce la responsabilidad asignada es porque usted reconoce realmente a Dios y empieza a depender de Él, a depender de Él, a depender de Él, a depender de Él, y Él empieza a mostrarle su gracia, su gloria, y uno dice, sí se le puede servir a Dios. Ahora vivimos en un mundo muy diferente. Usted puede extender el reino de Dios con lo que usted está haciendo diariamente. El problema es que usted no se dé cuenta y que usted no quiera reconocer su responsabilidad. Pero miremos esa segunda pauta, porque la segunda pauta tiene que ver con algo muy importante, y es que la segunda pauta para ser un siervo bueno es rendir cuentas fielmente. Versículo 19, Reina Valera, Mateo 25, 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló ¿qué? Cuentas con ellos. ¿Se da cuenta?
Ser un buen siervo tiene que ver con que usted debe comprender que usted debe entregar cuentas. Algo que me tiene a mí sirviendo en el ministerio, que me tiene a mí siendo cristiano, que me motiva, que me anima a ser mejor, a dar fruto, es eso, que Dios nos va a pedir cuentas. ¿De qué nos va a pedir cuentas? ¿De lo que no nos ha dado? ¿De lo que ya nos dio? Entonces, ¿qué es rendir cuentas fielmente? Dice, todos tendremos que dar cuentas de la responsabilidad que Dios nos ha asignado o de la responsabilidad que hemos recibido. Todo lo que hagamos con lo que Dios nos ha dado será reclamado por Él. Escuche, las cuentas que entrego son proporcionalmente al pago que recibo. Escuche, ¿qué hizo él con el siervo que había recibido las 5 monedas y llegó él no? ¿Qué hizo él con el que no dio fruto? Quítele a este y dele a ese. Así de sencillo es esto. Eso es dar cuentas. ¿Qué le estoy queriendo decir? El reino de Dios no se estanca. El reino de Dios no depende de nosotros los hombres. El reino de Dios depende de la fidelidad de nuestras cuentas. ¿Usted quiere que la iglesia crezca? ¿Usted quiere que la gente se convierta? Que las almas que están allá entregadas al pecado, listas para irse al infierno, vengan a Cristo. De cuentas fielmente. Eso es dar cuentas fielmente. Cuando usted da cuentas es porque usted está siendo responsable con lo que Dios le ha dado. Pastor, ¿y qué me dio Dios? No, pues Dios me dio el talento de mover la tijera. Y es un don que no a cualquiera se le da. Y yo le voy a decir esto y no se vaya a llenar de orgullo. Hay peluqueros de peluqueros aquí en la Macarena. Y no es para que me deje más barato el corte. Pero yo le voy a decir algo. Usted tiene un don que no tiene cualquiera. Y en las manos de Dios es aún mejor. ¿Sí ve? Porque usted compite. Aquí hay un poco de gente que... Pero ¿qué tal si usted dice, este don me lo ha dado Dios y lo voy a poner al servicio de Él? Yo le hago una pregunta. ¿Será que Dios no lo hace diferente a Él? ¿Será que Dios no lo respalda? Eso es lo que Dios quiere. Pero nosotros nos llenamos de miedo. Uy, no, ¿yo qué le voy a servir a Dios? ¿Yo qué voy a poner en servicio a Dios lo mío? Si es que eso es mío. No, este no es suyo, usted está administrando. Y cuando usted lo pone en servicio a Dios, como lo hicieron ellos, el Señor dice, quítele a ese y dele a este. ¿Por qué la iglesia cristiana vive con una mentalidad pobre, una mentalidad calzoncillera, una mentalidad de que, ay, allá los cristianos, esos que hay más pobretones? Porque nosotros mismos no hemos entendido la responsabilidad asignada y mucho menos estamos rindiendo las cuentas que Dios quiere. Cuando usted rinde cuentas y las rinde fielmente, como dijeron ellos, y dijeron, Señor, usted nos dio 5,000, aquí hay 10,000, y el Señor dice, buen siervo fiel, denle más. ¿Por qué a veces la iglesia no recibe? Porque no está rindiendo cuentas fielmente. ¿No ha visto usted a veces esos hermanitos que uno los saluda? ¿Y cómo va, hermano? Ay, hermano, en la misma, hermano. Y paré que fue como llorando. No, hermano, rinda cuentas, sírvale a Dios, que Dios lo bendice. Eso es lo que está aquí. Esto no es mentalidad ni de pobre, ni tampoco es teología de la prosperidad. La palabra lo dice. El que llegó con 5, el Señor le dio 5 más. El que llegó con 2 más le dio. Porque esa es la fidelidad. La fidelidad está en que usted no se adueñe de lo que no es suyo. La fidelidad está en que usted sepa que lo que usted está multiplicando no es para usted, sino es para el reino. Y por eso Dios lo dice, cuando usted pone la mirada primero en Dios, las demás cosas le van a ¿qué? A llegar. Si soy fiel en lo poco, Dios me pondrá
en lo mucho. Coloque el texto y verá que ahí está. Ya le digo cuál es. Versículo 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel. Sobre un pedacito lo voy a poner. ¿Qué le dice el Señor? Sobre mucho te pondré. Mire, yo le voy a decir algo. ¿Cuántos quieren ir a la eternidad? En la eternidad va a pasar algo impresionante. En la eternidad no va a haber corrupción. En la eternidad todo va a ser recto. Pero yo le voy a decir algo. El Señor está hablando de que el siervo que rinde cuentas fielmente lo va a poner sobre mucho. Y al que no rinde, ¿se da cuenta? Esto lo podemos interpretar de dos vías. Esto se puede interpretar a la luz de la eternidad, pero esto se tiene que interpretar a la luz de la vida terrenal que tenemos. ¿Por qué la iglesia cristiana? Yo me niego a creer eso. ¿Por qué la iglesia? No, que es que están haciendo el hotel de don no sé qué y de don sí sé cuándo, 5 pisos, 10 pisos. Uy, que están haciendo el proyecto de no sé qué y que están haciendo el proyecto de sí sé cuánto. Ay, y nosotros aquí tapando goteras con plastilina. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque no hemos comprendido eso. A la medida que la iglesia aprenda a ser fiel, a esa medida Dios nos va a bendecir. Y una iglesia que aprende a ser fiel, por eso muchas veces uno dice, esas iglesias grandes, y uno tiende a criticarlas, como uno no puede ser igual a ellos, entonces uno más bien los critica. Pero las iglesias grandes son iglesias que han cultivado la fidelidad de una manera impresionante. Yo se lo he dicho a usted y vuelvo y se lo repito. Centro Los Pinos, Cúcuta. Viernes, culto de empresarios. 200 empresarios y el pastor Satirio predicando. Y hablan solamente de plata. Y van empresarios que cuando usted mira y va y mira el parqueadero, el carro más así, el más bajito, es por ahí una Duster. Del resto son Toyotas, un poco. Y uno dice, uy, eso es la prosperidad, eso es no sé qué. No. Vaya, mire las iglesias hijas que tiene el pastor Satirio dos Santos. Más de 190 iglesias hijas. ¿Usted sabe qué es sostener 190 pastores? ¿Usted sabe qué es sostener 190 lugares? Eso solamente lo hace con siervos buenos que han sido fieles. Y entonces el pastor empieza: bueno, hermanos, hay una obra para abrir en Bután. Hay que pagar el pastor durante 6 meses. Y por allá levanta la mano un empresario: pastor, yo lo voy a sostener 6 meses. Y el otro por allá: yo lo voy a sostener 6 meses. Y usted va y mira a esa gente. Y esa gente, hermano, es demasiado fuerte. Y yo digo, ¿por qué nosotros tenemos que vivir con una mentalidad de pobreza? Porque no hemos comprendido la palabra de Dios desde este punto de vista. Usted es un siervo que Dios le dio talento. Mire, aquí hay gente que para negociar es muy buena, pero para rendir cuentas a Dios son malos. Y Dios les da. Y Dios los deja vivir. Ahí tantico los engorda. Pero si Dios quiere abrirles la puerta, Dios lo puede hacer, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Y a la medida que nosotros emprendamos a dar cuentas fielmente, ¿qué es dar cuentas fielmente? Sirva en la iglesia, sirva con lo que Dios le ha dado. Pregúntese, ¿con qué estoy aportando yo para la iglesia? Pregúntese. No, pastor, es que yo la verdad no puedo dar porque mi situación económica, no importa, hermana, pero Dios le ha dado a usted unas manos impresionantes.
Las cosas que usted hace con sus manos no las hace nadie. Póngalas al servicio de Dios. Y así sucesivamente. ¿Qué más dice aquí? Dice, la clave está en la fidelidad con que administramos. No podemos pretender rendir cuentas como rinde el mundo. ¿Cómo rinde cuentas el mundo? ¿Cómo rinde cuentas el mundo? Y nosotros, la iglesia, nos estamos pareciendo al mundo. ¿Cómo rinde cuentas el mundo? A ver, ayúdenme, no sean malos. ¿Ah? ¿Cómo rinde cuentas un contratista? Aquí están las facturas. El contrato era de 20 millones y las facturas antes se pasaron. Eso ahí hay 20 millones, casi 800, y yo puse los 800. Y uno dice, uy, este hombre. Y usted va y revisa y le hace una auditoría y resulta que de los 20 millones, lo que compró a 50 pesos lo pone a 500. Esas son las cuentas del mundo. ¿Y por qué le digo que la iglesia se parece a él, al mundo? ¿Porque no vio lo que le pasó a Ananías y Zafira? Ellos se pusieron a rendir cuentas como rendía cuentas el mundo. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo con ellos? Les dio otra oportunidad, ¿cierto? No juguemos con la bendición que Dios nos ha dado. No juguemos con ella, porque Dios en un soplo la puede acabar. Sea fiel. Si Dios le ha dado, sea fiel en sus diezmos, en sus ofrendas. ¿Es mucho pedir para Dios? Eso que no hemos hablado de la fidelidad, de que cuando nosotros diezmamos, Dios quiere más la fidelidad de lo que con nosotros se queda que con lo que damos. Porque usted se queda casi con el 90% de los talentos. Y a Dios le dice, tome, y uno piensa que con eso ya puede uno hacer y deshacer. Y es cuando más infiel uno se vuelve. Tengan cuidado, porque delante de Dios hay más gente infiel que diezma que gente fiel que no diezma. ¿Qué le estoy queriendo decir? Que Dios nos va a juzgar a la medida de nuestro conocimiento. Usted puede diezmarle al Señor, pero si usted es un desorganizado y está armando un imperio con lo que le quedó, ese diezmo no le cuenta, porque el Señor pide fidelidad total. Esta es una parábola que le rompe a uno los sesos, pensando en qué está haciendo uno y en qué clase de cuentas está uno rindiendo. No podemos ser fieles a quien no conocemos. ¿Qué hizo el siervo malo? Cayó en infidelidad, se puso a pelear con Dios. Ay, es que yo lo conozco a usted, hermano. Usted dice que va a pagar tanto y resulta pagándome otra cosa. Así, algo parecido a los patrones de la Macarena, cuando pagan un jornal. ¿Sí? Y es que usted recoge por allá donde no ha sembrado. Se puso a pelear con Dios. Y fíjese que Dios nunca le recriminó y le dijo, no, ¿qué le pasa? Yo soy Dios. ¿Por qué me trata así? ¿Qué le dijo el Señor? Dijo, bueno, y si usted sabía que yo era tan malo, entonces ¿por qué no hizo algo? Señor, es tremendo. Señores, a Dios no le puede salir usted con excusas ni intentar engañarlo. Si ve lo que intentó hacer el siervo malo, ay, yo sabía que usted era así, ay, yo sabía que... Y el Señor nunca le refutó eso, le dijo, bueno, y si usted sabía que yo era así, ¿por qué no metió eso en el banco? La fidelidad es algo que no se discute delante de Dios. El Señor quiere, como se lo dije hace 8 días, fidelidad total, fidelidad total. ¿Cuál es la fidelidad de nosotros? A veces es triste que tengamos la mentalidad que a Dios se le puede servir con un pie en la cantina y con un pie en la iglesia. Esa mentalidad está mandada a recoger, y más que a recoger, esa mentalidad será juzgada duramente por el Señor, porque Él quiere fidelidad total. Él no quiere gente miedosa, Él no quiere gente haragana. Escuchen lo que dice ahí: siervo negligente,
Una persona que rinde cuentas es aquella que es diligente con lo que Dios le ha dado. ¿Qué es ser diligente? Si Dios le dio algo, haga algo. No, ¿y qué está haciendo usted? No, pues yo no estoy haciendo nada para Dios todavía. Pastor, es que me estoy preparando para servirle al Señor. ¿Cuál preparándome? Usted le sirve al Señor desde que se levanta y hasta la hora que se acuesta. Y miremos lo tercero para cerrar, que lo tercero es aún más delicado y tiene que ver con la eternidad. Mire, la tercera pauta para ser un siervo bueno es recibir la recompensa eterna. ¿Cómo termina la parábola? La parábola termina, mímicamente la parábola termina así. Y uno llorando, me quedé por fuera. ¿Usted se imagina? Yo le digo algo, esto es muy duro. No hay nada más duro que el Señor regrese y que uno se quede por fuera. Y que el Señor diga, quita ese siervo inútil de aquí y échelo allá en ese lugar oscuro donde es el lloro y el crujir de dientes. Siervos buenos reciben aprobación de Dios, escuche. Esa es la recompensa eterna. Qué bueno que usted esté aquí en la iglesia y que usted diga, yo soy aprobado por Dios, porque usted está haciendo algo para el reino. Pastor, ¿venir a culto es hacer algo por el reino? ¿Ustedes qué opinan? La gente mala viene a culto. Eso es algo difícil. Esta palabra es muy dura. ¿Por qué? Porque creer que estar viniendo a culto es servirle a Dios, usted está muy equivocado. Porque ¿qué hacemos nosotros? Venimos a culto, descargamos la conciencia, descargamos el corazón y le decimos, Señor, perdóneme porque esta semana grité a mi esposa. Señor, perdóneme porque esta semana me robé las vueltas. Señor, perdóneme porque esta semana, y así, y usted va así. Y el domingo está aquí dando cuentas y usted cree que esas cuentas, pero el resto de la semana usted hace lo que se le da la voluntad. Y usted se pone a analizar y de eso que usted hizo, que le dio la gana, en nada está extendiendo el reino. Eso no recibirá recompensa eterna. Eso no recibe aprobación de Dios. La aprobación de Dios la recibe el siervo bueno que entrega buenas cuentas, que tiene su responsabilidad sin nada clara. Yo le he dicho algo, ahí donde ustedes están, hay una serie de talentos que se están perdiendo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Tratar de prepararlos los jueves en las escuelas. Hermanito, venga, sirva, por favor, venga, sirva. Hermanito, ¿por qué no viene a las escuelas, hermanito? Y aparece un pastucito. Hermanito, ¿por qué no viene usted aquí a las escuelitas? Hermanito, es prepararlos para que sirvan, porque necesitamos maestros de escuela dominical. Necesitamos gente que administre lo que Dios quiere dar. A la medida que usted quiera servir, a esa medida Dios va a enviar la bendición. Y a esa medida va a ser la recompensa eterna. Miremos la parábola y terminamos. 26. Ahí está lo que les decía, el negligente. 27. Debió haber 28. Arranquemos con el 29. Porque al que tiene le será ¿qué? Dado. Y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. No vaya a malinterpretar esto. Si usted no le sirve a Dios, no vaya a pensar que Dios le va a quitar la finca. Esa no es la interpretación de eso. Esa no es. Tranquilo. Usted no quiere, su finca puede seguir creciendo, pero lo espiritual que usted tiene, lo poquito que usted tiene, el Señor se lo rapa. Y pareciese ser que usted está siendo exitoso, porque pasó de 90 vacas a 180,
Y usted dice, uy, Dios me está bendiciendo. Mentira, mentira. El Señor hace rato que le quitó lo espiritual que usted tenía. Y si usted no pudo ser fiel con 80, mucho menos con 190. Porque el Señor dice, mire lo que dice el Señor. Se lo voy a mostrar. Se lo voy a mostrar aquí, que aquí lo tengo. Váyase a Lucas. Vamos a ver si lo escribí. Lucas 16:10 en la Nueva Traducción Viviente, ¿qué dice? Lucas 16:10. Mire lo que dice el Señor. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Más claro no se lo puedo decir. Por eso no se preocupe. Este sermón no es para que usted ponga la finca en servicio, no, es usted con lo que Dios le ha dado. Y no se preocupe, que si usted no la pone en servicio a Dios, Dios lo deja. Y usted se fue para arriba. Pero espiritualmente hace rato que usted es un fracasado. Y cuando llegue allá arriba, no va a haber eternidad. Pero usted está sentado ahí convencido de que hay eternidad y de que Dios lo está bendiciendo. Eso es duro. ¿Dicen amén o no? Esto es algo que confronta, porque esto nos centra como iglesia y lo centra usted como creyente. Solo los siervos buenos y fieles recibirán la recompensa eterna. Esta parábola es la otra parte, escuche, que muchas veces no entendemos. Esperamos como las vírgenes. Si se dan cuenta que a veces tenemos los conceptos de la eternidad cercenados. ¿Qué es cercenado? Nos han quitado un pedazo. Nos enseñan la parábola de las 10 vírgenes. Esperen al Señor porque Él regrese. Y mientras que Él regresa, prepárense, porque las benditas vírgenes que no se prepararon se quedaron. 5 de ellas tenían aceite y 5 de ellas eran insensatas. Y uno dice, entonces, ¿cuál es la enseñanza de esa parábola, pastor? Que mientras que el Señor regresa, hay que estar preparados. Pero que le enseñen el resto de la parábola. ¿Sabe cuál es el resto de la parábola? Que mientras que el Señor viene, no solamente hay que estar preparados, hay que estar trabajando para el reino. Porque los cristianos, para esperar la venida del Señor, son campeones. ¿Qué les estoy diciendo? A veces se llenan los templos de gente y esperen al Señor, pero no hacen nada. No, el Señor dice, ponga a trabajar lo que Dios le dio. Multiplíquelo. ¿Qué es multiplicar? Yo tengo que multiplicar la forma de yo predicar. Yo tengo que multiplicar mis discípulos. Hay 19 en el liderazgo. Hay 5 jóvenes que están ahí preparándose. Está Sara, ellos están aprendiendo. Eso es multiplicar. Cuando llegue al cielo, el Señor va a decir, vale, le enseñó a predicar casi a 30 personas y esas 30 personas ganaron más. Multiplique lo que Dios le ha dado. Y si Dios no le dio el don de predicar, Dios le dio el don de peluquear. Dios le dio el don de arreglar las uñas. Dios le dio el don de criar becerros. ¿Para qué? ¿Para vivir amargado? ¿Para vivir tacañamente? ¿Para vivir con unas cuentas paupérrimas delante de Dios? No, Dios le dio eso para que usted extienda el reino. Y Dios se está moviendo. Y si Dios se mueve, es porque Dios ha mirado que ustedes tienen una buena responsabilidad. Se quiere abrir una puerta para una gran parte del proyecto de la iglesia. Ayer estábamos en eso con mi esposa. Aunque parezca que nosotros mantenemos para arriba y para abajo, ayer estábamos moviéndonos y atendimos a
a la profesional de Visión Ágape, y esta mañana la pasé por la iglesia y esto y lo otro, y me dijo: venga, pastor, necesito que me diga quién es la contadora de la iglesia. Me quiero llevar el número de teléfono de ella. Dijo: ¿a cuántos años es su proyecto? Le dije: a 30, 35 años. Dijo: ¿cuántos años lleva? Le dijo: llevo 10. Me quedan 20, 25 años para hacer el proyecto. Dijo: es viable. Y lo miró y dijo: ¿y cómo van a hacer? Y yo sabía qué estaba haciendo ella, sondeándome. Y yo le voy a decir algo: una parte del proyecto la va a traer Dios de afuera y el resto la van a poner ustedes, pero solamente los que son buenos siervos, fieles, que el Señor los va a usar. ¿Amén o no amén? Y terminemos con esta frase. Para que usted la lleve en su corazón. El siervo bueno cumple con lealtad. El siervo malo vive ¿en qué? En necedad. Necedad. El fiel entra en el gozo eterno y seguro. El infiel es echado en un llanto oscuro. Ponga el último versículo, el 30. En la Nueva Traducción Viviente, mire: ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Vale la pena ser siervos buenos? Está la salvación de por medio. No nos vamos a salvar calentando la silla, nos vamos a salvar desgastando los pies y las manos. Hay mucho por hacer en el reino de Dios y hay que servir. Pastor, pero yo no veo ahorita cómo. ¿Usted está sirviendo? ¿O con qué cree que se está pagando luz? ¿Con qué cree que se quiere pagar el agua? ¿Con qué cree que se quiere terminar de preparar a la pastora, terminar de preparar al pastor? ¿Con qué cree que se quiere tratar de preparar a los maestros, aunque ellos mismos ponen de su plata? Que Dios nos ayude, amados, a ser siervos buenos, no siervos malos. Dígale que está a su lado: ¿siervo bueno o siervo malo? Colóquese sobre sus pies y oramos al Señor.